Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Angie Vanessa Ortega Torres. Somos estudiantes de psicología. En esta oportunidad, con mi grupo colaborativo 118, vamos a abordar con mis compañeras Andrea Alarcón, Yulisa Gómez, Tania López y Mayerly Rosero el tema de la construcción de subjetividades. Entonces, vamos a abordar unos interrogantes a los cuales vamos a debatirlos y una respuesta a la misma. Entonces, vamos a iniciar con el interrogante: ¿cómo se construye las subjetividades en torno a la verdad de acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad? Entonces, pues hablamos que en este contexto la subjetividad no se entiende solo como una construcción individual, sino también como una construcción social donde influyen diferentes historias, experiencias, narrativas y relatos pues de las personas que realmente lo viven, ¿sí? La verdad también se construye a partir de los testimonios, como ya lo dijimos, que es muy fundamental. Entonces, los relatos de las víctimas fueron muy fundamentales en la construcción de la verdad, pues ya que estos están marcados por emociones, vivencias y demás. El informe, pues, de la Comisión de la Verdad también nos muestra esto, cómo las víctimas del conflicto armado transforman ese dolor en resiliencia y transforman ese dolor en esperanza. Entonces, desde mi punto de vista, la verdad no es un fin o un dolor que sea irremediable, pues al escuchar con sinceridad estas historias, sino que puede ser un comienzo para construir tanto la reconciliación como la paz de un país que tanto anhela. Bueno, yo quisiera agregar lo que han dicho las dos compañeras y es que es importante resaltar que la verdad no es estática ni absoluta ni única, por el contrario, incluye diversas perspectivas y relatos de acuerdo a las experiencias vividas por cada, ya sea víctima, perpetuador o testigo, en este caso, pues las narrativas que fueron compartidas. Y desde la Comisión de la Verdad en su ejercicio de reparar y reconstruir nuevas subjetividades, lo que busca es fomentar espacios de verdad en el que las víctimas sean escuchadas y estas mismas requieran un protagonismo en estos hechos de violencia, a fin de poder construir nuevas verdades. Tenemos que el informe La Verdad no solo busca establecer los históricos, sino que también comprender cómo estas experiencias individuales dan forma a las percepciones que son consideradas como la verdad, mencionando también que la verdad no es única ni absoluta, como lo decía mi otra compañera, sino que también puede variar dependiendo del contexto, dejando claro que el diálogo y comunicación se puede reconocer las múltiples perspectivas para construir una verdad más inclusiva y completa. Claro que sí, pues en este sentido, la Comisión de la Verdad siempre va a destacar la importancia de la escucha activa y la empatía en la construcción de las subjetividades en torno a la verdad, pues como es su objetivo. Entonces, cabe concluir que según la Comisión de la Verdad, las subjetividades en torno a la verdad se construyen a través de esos procesos de narración, de memoria, reconocimiento, escucha activa, empatía, reflexión crítica y conciencia histórica, eh, porque pues es algo que siempre se ha venido dando pues a raíz de todos los conflictos y pues que generan historia. Entonces, estos procesos permiten la creación de un sentido compartido de verdad, la construcción de una memoria colectiva y la creación de un sentido de dignidad y respeto. Sí, compañera. Bueno, vamos por el segundo interrogante, que es ¿qué hicimos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Por qué se permitió durante tantos años que se siguiera cometiendo estos actos de violencia? Bueno, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad, siento que la violencia se normalizó demasiado, llevando a las familias a convivir con la guerra pese al sufrimiento que ellos estaban llevando. Entonces, esto provocó ese miedo que funcionaron como mecanismos de protección frente a esas represalias. Entonces, muchas personas usaron la negación y la desociación emocional para afrontar esos diversos traumas pues que ellos estaban viviendo o que la guerra les había dejado. Claro que sí, compañera. Cabe aclarar, ¿no? Como tú mencionaste anteriormente, la sociedad colombiana, así como nos caracterizamos con tener buena cultura, buena biodiversidad y eso, pues en este ámbito se caracterizó por una cultura de violencia.
que es que a lo largo de los años siempre ha sido como que ese boom, en la que la agresión y la fuerza se convirtieron en medios aceptados para resolver conflictos y obtener poder. Esta cultura se perpetuó a través de la socialización y la transmisión de valores y normas que legitiman la violencia, además que también la exclusión y la marginación de ciertos grupos sociales, como los campesinos, los indígenas y los afrocolombianos, que crearon un entorno en el que la violencia se convirtió en una herramienta para mantener el poder y el control sobre estos grupos. También es para mí importante desde el ámbito de, o el rol como psicólogos, pues destacar la perspectiva psicológica social, ¿sí? Entonces, así podemos considerar los factores individuales y también los colectivos, pues que influyen en el comportamiento humano y en todas las dinámicas sociales. Las preguntas que nos plantea también el informe son muy complejas y requieren una reflexión, pues sobre todos los procesos históricos. En muchos casos también la respuesta a qué hicimos también puede basarse en la negligencia. En muchos casos, como también los decía, el miedo, minimizar nuestros sentimientos o nuestra situación, pues nos lleva a que de pronto tal vez nos acostumbremos a eso y no hacemos nada como por no repetir eso o buscar una salida o una justicia ante tanta injusticia. Agregándole también a pues, lo que dice la compañera, que la normalización de la violencia puede haber surgido a partir de una historia de conflicto en la que las injusticias se volvieron parte del tejido cotidiano. Y esto puede influir en el silencio cómplice o la indiferencia de las instituciones y la sociedad civil ante el sufrimiento de las víctimas. La normalización de la violencia también puede surgir a partir de una historia de conflicto en la que las injusticias se volvieron parte del tejido cotidiano. Esto puede incluir el silencio cómplice o la indiferencia de las instituciones que se encargan de prestar una ayuda a las personas que pasan por estos casos. La desconfianza hacia las instituciones, ya que normalmente se perciben como cómplices o ineficaces, también contribuyen a esta dinámica. Es un ciclo complicado donde el trauma colectivo y la impunidad alimentan este ciclo de violencia. Lo que quisiera agregar es que la perpetuación de estos hechos violentos tiene responsabilidad tanto el Estado como actores no estatales y la sociedad en general, que ante el miedo guardan silencio, toman una actitud de indiferencia o hasta también son cómplices de estos hechos, generando que se sigan con estos abusos. Por otro lado, esa parte de normalizar estos hechos, admitiendo la violación de los derechos humanos a estas personas, lo que contribuye también a esto podría ser la corrupción, la falta de justicia, dejando en impunidad a los actores principales de la perpetuación de violencia, lo que limita de alguna manera a frenar la violencia y acabar con las estructuras de poder que favorecen el mantenimiento de este conflicto. Claro que sí. Y teniendo en cuenta todos estos actos de violencia que se vinieron cometiendo, pues, y de normalización a través de la historia, nos preguntamos, ¿cómo se puede empezar a construir una cultura de la paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? Para eso adoptamos algo del referente bibliográfico de González Rey 2008. En primer lugar, que nos dice, abro comillas, en primer lugar es importante reconocer que la construcción de una cultura de la paz requiere un cambio de la subjetividad social, es decir, la forma en que los individuos y los grupos sociales piensan, sienten y actúan en relación con la violencia y la paz. Yo quisiera agregar que en relación a esta pregunta, para construir una cultura de paz en nuestro país, que ha sido reconocido muchas veces por sus constantes hechos violentos, es un proceso muy complejo en el que se debe tomar en cuenta diversos ángulos, entre ellos la dignificación de las experiencias históricas de violencia y los elementos claves que contribuyan a superar estas dinámicas de conflicto. Asimismo, se hace necesario que los sujetos sean conscientes de su responsabilidad en el proceso de la transformación social y la reconciliación. Sí, creo también que es muy importante educar sobre esos derechos humanos, sobre esa resolución de conflictos y sobre esa empatía, sobre todo pues a nuestros niños, en educar sobre violencia, ¿no? No contar como tal la violencia, sino que educar en esos derechos humanos y en esa empatía. Así es, compañera. Entonces, para mí es muy importante también resaltar que el proceso se implica trabajar con los sujetos tanto individual como de manera colectiva, donde se promueva el autoconocimiento, la sanación emocional, también transformar las subjetividades hacia una mayor empatía
y la comprensión. Entonces, pues solo a través de un enfoque integral se podría avanzar hacia una sociedad más justa, más inclusiva, equitativa y en paz. Una posible conclusión es que pues la construcción de una cultura de paz en Colombia requiere sobre todo enfrentar el pasado con mucha valentía, sobre todo pues las víctimas, ¿no? Que deja este conflicto armado. También es importante mencionar que la transformación y la construcción pues se basa en nuestra subjetividad y en cada una de las vivencias que hemos tenido. A nivel personal, yo fui víctima del conflicto armado, entonces puedo decir que también es como esa empatía de las demás personas hacia uno y también saber sobrellevar nuestras emociones, saber comprender que tal vez no depende de nosotros o de nuestros miedos, sino que va más allá. Y entonces es también aprender a ser resilientes y aprender a aceptar cada una de las situaciones, pero también buscar soluciones. ¿No? Y también desde la perspectiva pues, de la psicología, y como bien sabemos, pues la construcción de una cultura de paz en Colombia pues siempre ha sido un proceso muy complejo a nivel histórico, ya que requiere siempre un enfoque integral y sostenible, ¿no? Parece importante destacar el rol que desempeña el psicólogo en las intervenciones ante estas víctimas de conflicto, porque de alguna manera nosotros somos ese agente transformador de cambio, de poder cambiar esas realidades que de alguna manera impactaron de manera profunda a estas víctimas, y nuestro proceso es en la reparación, del restablecimiento de los derechos humanos de esas víctimas. Y bueno, así es como abordamos la construcción de subjetividades y gracias por su atención.